Hola, estimadas y estimados televidentes. Bienvenidos al primer programa del 2018 de Diálogos sobre el Bienestar. Les saluda Fernando Chávez Espinal. Diálogos sobre el Bienestar es una iniciativa que comenzó en el 2003 de la Fundación Konrad Adenauer y Flaxo Costa Rica. Busca identificar los nexos entre el crecimiento económico y el desarrollo social, con el fin de promover el mayor bienestar para la población costarricense. En este primer programa nos acompañan la ex vicepresidenta de la República y activista por los derechos humanos, Ana Elena Chacón, y el funcionario del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Álvaro Mendieta. Vamos a conversar acerca del tema de la discapacidad y las personas que conviven con discapacidad en Costa Rica, a propósito de la conmemoración el 29 de mayo del Día de la Persona con Discapacidad. Diálogos sobre el Bienestar es un suplemento que se publica en el Semanario Universidad que busca fomentar el debate, que busca discutir a profundidad los diferentes temas que preocupan a la sociedad costarricense. Y por eso este tema de las personas con discapacidad nos interesaba bastante. Queremos empezar, sobre todo, reflexionando sobre las oportunidades y lo que ofrece el Estado costarricense a las personas con discapacidad, la forma en la que logra integrar efectivamente al 11% de la población, ¿sí?, que se estima que convive con algún tipo de discapacidad. Entonces, yo quisiera empezar porque doña Elena y don Álvaro conversáramos un poco sobre cuáles son los factores o los obstáculos que entraban o retrasan la implementación de los diferentes instrumentos legales y las diferentes capacidades institucionales que tiene el Estado costarricense para integrar efectivamente a las personas con discapacidad. Yo quisiera iniciar, y no por no darle la palabra en primer lugar a mi querido amigo Álvaro Mendieta, sino porque yo debo de hacer una historia en donde Álvaro fue protagonista. Cuando Álvaro fue asesor en materia de discapacidad para el presidente Figueres, fue cuando en este país se empezó a tener un marco jurídico que nos permitiera tener niveles de protección e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Por eso usted está hablando del 29 de mayo, que fue el día que se aprueba la Ley 7600. Antes de eso, nosotros dos, que no solo nos une una amistad entrañable, sino un deseo de lucha, teníamos que estar en un país en donde no había dónde realmente poner una queja sobre una violación de derechos a las personas con discapacidad. No existía Ley 7600, ni existía normativa en educación, y mucho menos luego la convención, que viene a ser otro marco jurídico que nos da instrumentos para reclamar una igualdad de oportunidades. En aquellos años, aunque parece la historia no es tan lejana, ¿verdad?, que es en los 90s, la población con discapacidad vivía en tremenda desventaja. Y por lo tanto, hoy nosotros hemos recurrido a la Ley 7600 tan frecuentemente que un magistrado el otro día me dice, esto es como la Constitución, a cada rato viene una denuncia que no se está cumpliendo con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, y ya esta es una historia que podremos contar más adelante, qué ha ocurrido y qué falta. Claro. Muchas gracias a Flaxo y a la Fundación por la invitación. Por supuesto, es un honor para mí compartir con doña Elena Chacón. Hemos compartido durante muchos años estas luchas, no solo por discapacidad, sino en términos generales por los derechos humanos. En efecto, tenemos un marco jurídico robusto, tenemos la Ley 7600, tenemos dos convenciones internacionales, ¿verdad?, la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas. Es decir, en materia de marco normativo estamos blindados y afortunadamente la Sala Constitucional con sus resoluciones diariamente legitima todo este marco normativo, y la Defensoría de los Habitantes todos los días emite resoluciones reconociendo los derechos de las personas con discapacidad. En síntesis, no es un problema de derechos, yo creo que es un problema de cultura institucional. A mí me parece que, salvo gobernantes de excepción como Ana Elena, todavía nos falta mucho camino de recorrer en la educación y en la concienciación de los gobernantes en materia de discapacidad. Y además, adicionalmente, yo agregaría que en temas sensibles para la gestión del Estado en cualquier parte del mundo, no solo en Costa Rica, nos falta mucho por aprender en materia de planificación y presupuestación en discapacidad. Tenemos un marco normativo fuerte que todos los días se legitima por las instancias judiciales y de la Defensoría de los Habitantes, pero todavía no hemos dado el gran paso
pienso yo, en materia de planificar y hacer presupuestos con visión del enfoque de los derechos de las personas con discapacidad. Don Álvaro, ¿qué implica eso para una institución? Es decir, cuando usted habla de concienciación, de tomar en cuenta estos en presupuesto, en planificación, ¿qué quiere decir eso y por qué la institucionalidad costarricense todavía no está en ese punto? Mire, es educación, es capacitación, todo en materia de género, de la diversidad sexual, de discapacidad, de migrantes, de pueblos indígenas, pasa necesariamente por la educación y por la formación. Ha habido avances importantes en materia de educación. Recordarás, Ana, cuando discutíamos la ley 7600, que decíamos que era un cambio generacional y que la mejor manera de ir sensibilizando a los futuros gobernantes y a los planificadores y a los que diseñan presupuestos, precisamente permitiendo que las niñas y los niños con discapacidad convivan en la misma aula con las chicas y los chicos que no tienen discapacidad. Así es. A ver, todo empieza, digamos, desde la educación y por supuesto hay que hablar de la discapacidad como una gran variable. No es lo mismo educar a un chico que tiene una deficiencia visual, a un chico que tiene una discapacidad de índole intelectual o psicosocial o que es una persona sorda. En fin, entonces realmente tenemos que hacer muchas estrategias para que entendamos cómo hacemos las facilidades curriculares. Nosotros hablamos, digamos, de facilidades de acceso. Por ejemplo, un chico con deficiencia visual, ponerle una luz grande y una lupa y con eso ya se resuelve. Y además le imprimimos en letra 22 lo que a otros les imprimimos en letra 11. Pero no hay que hacer unas adecuaciones porque tiene realmente una capacidad intelectual igual a la de los chicos que no presentan otra discapacidad. Todo empieza desde la educación y eso ha sido una barrera tremenda el poder hacer una integración real. Nosotros ya en la administración Solís Rivera terminamos sacando una resolución de que las personas iban a entrar con discapacidad intelectual, porque las otras discapacidades pueden estar mejor incorporadas dentro del sistema educativo regular, iban a entrar a primer grado todos, ya no iban a entrar al aula integrada y a primer año también, dándole las oportunidades de apoyo a los docentes que iban a atender a estos chicos. Hace 21 años, Álvaro y yo hablábamos con los docentes y nos decían que tenían miedo. Hoy, 21 años después, siguen diciendo los docentes que tenemos miedo. Y se disfraza el miedo de algunos, no de todos, en me da pavor hacerle daño a este chiquito. Claro, temo no tener las herramientas para poder afrontar pero la muchos situación adecuadamente. Me da pavor hacerle daño a ese chiquito, no me lo ponga, pero yo no quiero enseñarle a ese chiquito. Claro. Entonces yo siempre he dicho, el docente se prueba cuando le enseña a chiquillos con un coeficiente intelectual X y otro Y. No para los que son superdotados, que usted explica una única vez y que vienen muy bien alimentados. Los docentes realmente hacen la transformación para que lleguemos a la otra parte de desarrollo humano, que es entonces, si usted no tiene la inversión en capital humano, en personas que realmente aprendieron a desarrollarse, ¿cómo va a ser la ruptura de la pobreza mañana poniéndolos en un trabajo formal? Que ese es otro gran tema que tenemos que abordar. A ese tema volvemos. Al regreso seguimos conversando sobre las limitaciones y los desafíos que afronta el Estado costarricense para poder incorporar efectivamente tanto en la educación como en el empleo a las personas con discapacidad. Regresamos a Diálogos sobre el Bienestar, donde estamos conversando sobre las personas con discapacidad en Costa Rica y sus oportunidades laborales y educativas. Conversábamos anteriormente sobre la forma en la que las personas se insertan en el sistema educativo de cara al empleo. Justo el censo del 2011 indicaba que solo 23% de las personas que conviven con algún tipo de discapacidad lograba insertarse efectivamente en el mercado laboral, don Álvaro. Y sin embargo, el 95% de las personas quería trabajar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, eso ocurre precisamente porque hay una diferencia en la escolaridad de las personas con discapacidad y las personas que no tienen de discapacidad de prácticamente 3 años a favor de las personas que no tienen discapacidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si usted sigue enfrentando barreras de acceso al transporte público y a la movilidad, pues en esas condiciones cualquiera, independientemente de ser persona con discapacidad o no, es pobre. Sí, sin una infraestructura inclusiva es difícil pensar en un empleo más extendido o más adecuado. En materia de empleo hay que hacer cambios importantes, ¿verdad? El INA tiene un gran desafío a escala nacional, ¿verdad? No solo para responder a las necesidades de los nuevos requerimientos
de los mercados competitivos, sino que también en materia de discapacidad obviamente hay que avanzar en adecuaciones curriculares en los distintos cursos de capacitación del INAH para poder efectivamente poder incluir en un mercado laboral formal, competitivo, con garantías sociales, con salarios justos a los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad. Doña Elena, sí hemos visto algunas iniciativas con éxito. ¿Cuáles son los factores que inciden en que una iniciativa de esta índole realmente logre sobresalir? Bueno, lo primero hay un convencimiento de toda la institucionalidad y un gran liderazgo, se requiere un gran liderazgo y poder político para poder cambiar esto. Por ejemplo, lo que Álvaro dice es absolutamente cierto. El INAH es realmente una institución extraordinaria, la cual nosotros logramos de alguna forma no solo insertar una cantidad importante de personas con discapacidad, logramos otro tema que me parece fundamental para una discapacidad tan silenciada como es la población sorda, que el ESCO fuera, digamos, un tema técnico, capacitarse para ser intérprete en lenguaje de señas costarricense, tuviese que pasar por un proceso realmente riguroso y no fuera solamente unas personas que habían tomado unos cursos quienes estuvieran haciendo esta interpretación. También logramos, por ejemplo, que existiera un programa que se llama Empleate Inclusivo, que dejamos 800 personas integradas por parte del Ministerio de Trabajo, y además el trabajo con la empresa privada es fundamental. El empleo decente es algo que tenemos que defender para absolutamente todos. Ya Álvaro mencionó todo el tema de las garantías sociales, pero las empresas privadas, que son las que producen la mayor cantidad de empleo, tienen que perder el miedo. Para eso con AED hicimos unas alianzas extraordinarias, premiamos a las empresas todos los años que tuviesen más personas con discapacidad incorporadas, hicimos una caja de herramientas para que los patronos digan, bueno, yo quiero tal o cual discapacidad dentro de mi empresa, cuáles son las adecuaciones que tengo que hacer para estar ahí, y también hicimos otras formas de empleo como son los emprendedurismos, que no es mi favorito porque el ser autoempleado y autojefe siempre tiene uno el gran riesgo de que estas pequeñas empresas, digamos, mueran en un par de años. Entonces, el tema aquí es realmente que la empresa privada apoye esto. Ahora, pero nada más, perdón, para terminar, claro, una cosa que me parece fundamental. Quienes estamos en la administración pública y no somos temporales, como lo he sido yo, y estamos bajo servicio civil, también hicimos una lista paralela en el servicio civil donde pusimos que las personas con discapacidad podían concursar, la sacamos de la restricción de contratación, que había una directriz que se llamaba la 23H, y dejamos 68. Todos estos números son pequeños, unos son 68, otros 800, otros 1000 y pico, pero quiero decir que había que hacer un esfuerzo en toda la capacidad de empleabilidad para que perdamos el miedo. Y una vez que contratas una, si esta persona te resulta buena, por eso es importante el acompañamiento para que sea eficiente, porque el empleador no lo va a hacer por un tema de solamente sensibilidad, que cuenta la sensibilidad, pero siempre quiere la rentabilidad, entonces se pierde el miedo y se va realmente bajando esa tasa de desempleo. Usted mencionó ese tema fundamental del apoyo a la empresa privada y algunos estímulos como reconocimientos, como acompañamiento, pero quisiera saber desde su perspectiva, don Álvaro, ¿cuáles otros estímulos podemos imaginar o podemos empezar a construir para que la empresa privada se sienta también motivada a incorporar a las personas con discapacidad? De hecho, ya existe un incentivo fiscal de deducción del equivalente al doble de los salarios, las bonificaciones, las regalías que un trabajador o trabajadora con discapacidad perciba. Y lo mejor del caso es que los empresarios no se acogen a ese beneficio, y eso es lo correcto, porque los empresarios y las empresarias contratan a las personas con discapacidad por idoneidad. Entonces, es por el rendimiento que el trabajador con discapacidad le da a la empresa. Y ahí yo quisiera agregar un factor muy importante que es necesario relevarlo, resaltarlo. Las personas con discapacidad ponderamos la oportunidad de tener un empleo, valoramos muchísimo la oportunidad de tener un empleo. Y eso hace que uno, como trabajador con discapacidad, desarrolle un gran sentimiento de lealtad con la empresa, y eso es muy importante. Épocas de competencia, la lealtad, el compromiso que uno desarrolla con la empresa es muy importante. Y en segundo lugar, creo que es importante también decir que, dado los obstáculos que en el entorno enfrentamos las personas con discapacidad permanentemente, pues hemos desarrollado una gran capacidad de innovar. Somos muy creativos, somos muy hábiles, desarrollamos esas otras habilidades que nos permiten enfrentar y resolver a veces de maneras poco
ortodoxas o convencionales los problemas. Bueno, la empresa privada también debe aprovechar de esa capacidad de innovar y de creatividad que tenemos las personas con discapacidad no solo para resolver problemas prácticos, sino para innovar y crear nuevos productos y nuevos servicios, y ese es el tercer aspecto. Si hablamos de una población con discapacidad de aproximadamente el 11% del país, como mencionaba usted, y sumémosle otro 20-25% de familiares, amigos, estamos hablando de que casi el 40% de la población de un país como Costa Rica se relaciona con personas con discapacidad, y ahí hay una oportunidad de negocios, hay un nicho de negocios, y no es malo, me parece, Ana, que hablemos de estas cosas tampoco. No, jamás. Es decir, yo creo siempre que el encargado de producir riqueza es la empresa privada, ¿verdad? Absolutamente convencida. Pero el ciclo este perverso, donde nos mordemos la cola, que la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad, es algo estructural que cambiar nos va a tomar muchas generaciones. Y en ese que nos tome muchas generaciones vamos a tener que continuar por la senda de tener acciones afirmativas y personas que comprendan bien que la discapacidad trasciende mucho de aquel viejo paradigma de la lástima y la caridad, y lo que nosotros estamos demandando son los mismos derechos que tenemos todas las personas. Y yo me incluyo en el núcleo de personas con discapacidad porque soy madre, entonces me siento muy parte de Bueno, es que esto. forma parte de la misma, Claro, economía, de la misma incorporación en la sociedad, y Exacto. también con lo que involucra. Imagínense que, por ejemplo, para nosotras las mujeres, que además pasamos muchas a ser jefas de hogar por un tema de que los papás a veces no se quedan criando a los hijos con discapacidad, es difícil cuando vamos a conseguir un trabajo que nos tachan porque, usted tiene un hijo con discapacidad, sienten que la discapacidad es sinónimo de enfermedad y que vamos a pasar en el seguro, que vamos a pasar en la clínica, y entonces también tenemos que hacer esa ruptura, y también tenemos derecho nosotras las madres de tener una vida plena laboral para poder también darle mejores oportunidades a nuestros hijos. Muy bien. Después del corte volvemos a conversar sobre los desafíos que afronta el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que recién inicia, pero que por supuesto tiene el gran compromiso de seguir trabajando por las personas con discapacidad. Volvemos a Diálogo sobre el Bienestar con Ana Elena Chacón, ex vicepresidenta de la República, y Álvaro Mendieta, funcionario del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Hemos conversado sobre los diferentes factores que se toman en cuenta o que debemos tomar en cuenta a la hora de conversar y discutir el tema de las personas con discapacidad en Costa Rica. Vemos que hay un marco institucional y legal sólido, que hay una claridad de lo que el Estado debe hacer. Pero lo que nos falta es operacionalizar y poner en práctica muchas de esas iniciativas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo, don Álvaro? Sí, efectivamente estamos blindados en cuanto a marco normativo, que está bien concebido desde el punto de vista ético y filosófico y de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, pero en efecto todavía tenemos retos importantes. Me parece muy bien y creo que es una gran oportunidad que, por ejemplo, en la nueva administración, doña Claudia, con su formación profesional y su experiencia, asuma directamente la conducción del sector movilidad y urbanismo, porque todavía, a pesar de que tenemos transporte público accesible, seguimos enfrentando grandes exclusiones, porque desde el punto de vista político, para las personas con discapacidad es muy difícil lidiar con un actor político-económico que tiene tantos intereses como el sector de los autobuseros, pero como muy bien dijo Ana Elena, el enfoque es integral. Entonces no solo es por educación o capacitación para el empleo, como hablamos, no solo es transporte, como acabo de mencionar, sino que de ahí las personas con discapacidad tenemos todas las dimensiones que tienen todos los seres humanos: la cultura, el acceso al deporte, la recreación, la tecnología es muy importante, la tecnología que cuando se habla de tecnología se piensa que es tecnología muy costosa, ¿no? Y también hay tecnología de bajo costo, casi artesanal, que le ayuda a las personas con discapacidad a desempeñarse. Entonces bueno, la visión se puede incentivar el desarrollo tecnológico. También el país tiene un gran desarrollo científico y tecnológico que debe ser aprovechado en función de la equiparación de oportunidades, pero efectivamente hay retos, como por ejemplo en la seguridad social, en la educación sexual, en el derecho a tener una pareja, recursos productivos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos que debería afrontar o que debería ponerse a trabajar de una vez el gobierno de Carlos Alvarado Quesada de cara a esta integralidad?
Sinceramente, y voy a pecar de inmodesta, el gobierno de Carlos Alvarado lo que tiene que hacer es continuar una ruta que ya trazamos en el gobierno Solís Rivera. Una ruta que tiene esta integralidad que Álvaro conversaba, es decir, no solo de transporte público, seguridad social, recreación, deporte, tecnología, derecho a una vida libre de violencia. Sí, las políticas están, las dimensiones y las directrices para cada una de las instituciones están, nunca son suficientes para resolver un rezago histórico sin querer achacar a ningún gobierno anterior, porque cada quien ha hecho lo propio, algunos con mayor énfasis, otros con menor énfasis en estos temas. Claro, el gobierno pasado, pues como yo siempre decía, eso de tener una mamá vicepresidenta que es mamá de una persona con discapacidad, pues me daba siempre que no podía tomar decisiones donde la integralidad y la visualización de las necesidades específicas de la población con discapacidad no estuviera. Pero hay una ruta trazada y una ruta la cual debe continuar. Tenemos también una persona aliada en la Asamblea Legislativa que es Catalina Montero, pero yo también coincido con Álvaro de que no se necesitan más leyes. Es decir, nosotros tenemos un marco normativo lo suficientemente robusto para aplicarlo en el siglo XXI de cara a nuestra lucha permanente por los derechos humanos. Lo que hay que lograr es que ese cambio normativo también penetre a la cultura. Claro, hay la acción y también hay unas diferencias territoriales pavorosas en este país, ¿verdad? Es terrible mirar cómo, por ejemplo, una discapacidad que para mí es muy comprometida en las familias, como son las discapacidades psicosociales, cuando hay discapacidades psiquiátricas o autismo severo en el espectro autista, etcétera, hay mamás que no tienen ese apoyo, ¿verdad? Yo hablo de las mamás porque es lo que he conocido, porque durante 8 años estuve en lo que llamábamos el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que hoy es CONAPTIS, el Consejo de Personas con Discapacidad, que además tiene un cambio paradigmático que me encanta, ya no está asociado, adscrito al Ministerio de Salud, sino que al Ministerio de Trabajo, es decir, y Seguridad Social. Entonces ya tenemos que sacar la discapacidad del enfoque de enfermedad para verlo más como un tema de desarrollo humano. Y entonces ahí aprendí y conocí que estas personas no tienen todavía las herramientas para tener el tratamiento necesario, las oportunidades de medicación si fuese necesaria también, o el acceso a las terapias, por ejemplo, de una madre con un chico con parálisis cerebral. Y aquí es donde entonces nos volvemos a morder la cola, porque una mala atención, por ejemplo, hospitalaria en el parto, da que el chiquito no respire bien, ¿verdad?, al nacer, claro, y entonces tenga unas secuelas y se perpetúen los problemas. Entonces, realmente la universalización de los servicios con políticas focalizadas, específicas, que quedaron todas estructuradas, que siempre hay capacidad de mejora, hay capacidad de revisión y por supuesto de implementación quizás de algunas nuevas, es el gran desafío para el gobierno de Carlos Alvarado. Claro, ahora, don Álvaro, efectivamente cuando hablamos de estos temas hablamos de cambios generacionales, hablamos de un cambio cultural, social e institucional. Sin embargo, pareciera que justamente por diferentes acciones que se han emprendido desde lo público y también desde la empresa privada, el cambio se ha acelerado. ¿Usted lo consideraría de esa manera? Yo creo que uno de los más importantes avances en los últimos 25 años en materia de discapacidad es precisamente que se ha ido desarrollando más sensibilidad y más conciencia. Yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar con el presidente de la República en la Junta Directiva de Limas, gracias a doña Ana Elena, dicho sea de paso, y yo estoy muy consciente y tengo muy claro el compromiso y la sensibilidad que el presidente y la primera dama tienen en este tema. Por ejemplo, en materia fiscal, que tanto nos está agobiando y que tanto nos está estrujando, el presidente ha sido muy claro de que no se sacrificarán programas sociales, ¿verdad? Y eso es muy importante para un sector como discapacidad que efectivamente depende de la inversión en políticas públicas, de programas sociales selectivos y programas sociales universales. Yo creo que esas condiciones en cuanto a sensibilidad y disponibilidad de recursos, o por lo menos que no haya restricción o contención de los recursos del Estado aplicables en la política social, ya es un aspecto muy importante con el que estamos contando. Adicionalmente, yo quisiera decir también que los esfuerzos de sectores como el empresariado, de sectores como los funcionarios públicos, tienen que ser respaldados, ¿verdad? Tienen que incrementarse las acciones de formación y de capacitación. Es necesario, como dije al inicio de la conversación, que el sector público aprenda a planificar y a presupuestar con enfoque de derechos humanos. En vivienda nosotros tenemos una trayectoria muy importante de bono de vivienda
para familias de personas con discapacidad y personas con discapacidad que viven solas y son capaces de desarrollar un proyecto de vida independiente. Es decir, se trabaja en muchos frentes, sí se ha avanzado en muchos frentes, pero bueno, creo que hay una gran oportunidad efectivamente por la línea de la política pública trazada de la administración anterior, y el presidente, con todo respeto, yo lo invito a él y a la primera dama a fortalecer esas acciones institucionales, porque invertir en discapacidad es mejorar la calidad de vida de todas las personas, no solo de las personas con discapacidad. Muy bien, muchas gracias, don Álvaro. Eso creo que nos sirve de cierre para esta discusión que sin duda tiene muchísimas aristas que falta explorar. Hablábamos de, por ejemplo, explorar la sexualidad en las personas con discapacidad, explorar el acceso a la cultura, el acceso al empleo, como mencionamos reiteradamente. Muchas gracias, doña Elena Chacón y don Álvaro Mendieta, por acompañarnos en Diálogos sobre el Bienestar. Recuerden que Diálogos sobre el Bienestar es un suplemento que se publica el último miércoles de cada mes en Semanario Universidad, y ahora en colaboración con Canal UCR, un programa televisivo donde continuaremos poniendo sobre la palestra temas de discusión sobre la sociedad costarricense. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al Museo de Jade también por permitirnos este espacio para el debate.